Muy buenos días a todas, todes y todos. Bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red, en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Y muy buenos días, Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha pasado la Semana Santa? ¿Muchas procesión? Pues mira, Lorenzo, aunque en una entrevista la poeta Roberta Marrero dijera que para ella había sido igual de impactante ver de pequeña a Grace Jones por la tele con un traje de hombre que ver a un Cristo muerto en la procesión del silencio, yo todavía no he llegado a ese nivel de abstracción erótica de lo católico y no he ido a ninguna procesión. Será porque me crié católica y me genera rechazo, no lo sé. El caso es que yo hoy quería evitar por todos los medios tener que hablar del catolicismo aquí, a la vuelta de las vacaciones, como un acto casi de resistencia contrahegemónica del relato y porque tengo una inocente fe ciega en la idea de que si dejamos de hablar por completo de algo, igual conseguiríamos hacerlo desaparecer y que ya no existiera nunca más. Pero mira tú por dónde, no va a caer esa breva al final porque esta Iglesia Católica nuestra no para de darme disgustos. Uralá, me parece que puedo intuir de lo que vamos a hablar hoy. ¿Tiene algo que ver con un tal Jorge María Bergoglio? Pues tiene todo que ver, Lorenzo, todo que ver. Es que, mira, que ya son ganas de hacer de tu vida algo simbólico, irte a morir un lunes de Pascua. Que yo al principio, cuando vi la noticia, hasta pensé que la misa del domingo de resurrección la habían puesto ahí a darla en realidad al pobre hombre estando ya muerto, como lo del Cid campeador así a caballo, todo muñeco ganando su última batalla o algo por el estilo. Oh, cuidado que te van a poner una demanda a los de abogados cristianos. Bueno, desde luego defender al Papa Francisco sería lo más progre que fuesen a hacer en su vida, pero lo veo poco probable, que ayer en X el mensajito de despedida que le pusieron fue más cortante que el que le mandarías a un ex cis heterosexual. Decían: hoy lunes de Pascua ha fallecido el Papa Francisco, rezamos por su alma y atención porque el nuevo Santo Padre ayude a los católicos perseguidos del mundo y sobre todo de España. Rápido se le ha pasado el duelo, diría. Ya están ahí en el Tinder de los Pápola dando super like a uno que sea un poquito más de su cuerda. Que el nuevo Santo Padre ayude a los católicos perseguidos de España. Ni media palabra para el discurso pacifista y casi anticapitalista del fallecido o contra el genocidio en Gaza. Tiene pinta de que están ya ahí con el Tinder de los papas. El Papa Francisco era demasiado progre para las ultraderechas con sus luces y sus sombras, que de eso creo que ya hablasteis por aquí en el tablero ayer, pero es así, aunque ojo, porque eso no les impedía a los representantes y líderes de la ultraderecha irle a dar la turra al pobre señor cada 2x3 para lavar su propia imagen y parecer un pelín más humanitarios o con más como passing de caritativos o algo así. El último en esto fue el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ¿verdad? Efectivamente, J.D. Vance se reunió con él este domingo apenas unas horas antes de su fallecimiento, a pesar de que Bergoglio se había posicionado firme y públicamente en contra de las deportaciones masivas de personas migrantes que está ejecutando el gobierno de Vance y Trump, y de que Vance pues también le había dedicado alguna perlita al pontífice en su momento. Y a mí hay un detalle de ese encuentro que no me pasó desapercibido: la corbata amarilla que Vance decidió ponerse para el encuentro. Se supone que el amarillo es uno de los colores más simbólicos del catolicismo. Es el color de la bandera del Vaticano, junto con el blanco. Es también el color del triángulo con un ojo mediante el que se suele representar la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y es una emulación menos extravagante del dorado, ¿no?, que es el color de la divinidad, pues de Dios por antonomasia. Ay, por eso a la iglesia le gustan tantísimo el oro y el cash. Porque son divinos, ¿eh? Para toda acumulación de la riqueza se puede encontrar una justificación de orden superior, eso sin duda. Pero bueno, es que resulta que ayer me pongo a revisar la Biblia del color, para mí, ¿no?, el libro de la psicología del color de Eva Heller, y me encuentro con un epígrafe que titula "El amarillo político, el color de los traidores". Y joder, porque en el texto una mención hay, a que tradicionalmente se ha representado a Judas Iscariote vestido con una túnica de color amarillo pálido, y que en el siglo XVI pues los herejes tenían que comparecer con un capote amarillo frente a los tribunales de la Inquisición, y que además siglos después, por cierto, fue el color con el que Hitler mandaba marcar a los judíos en Alemania. Y los motivos detrás de esas atribuciones simbólicas al amarillo son variadas, algunas muy turbias, que tocaría mirarnos para deconstruir a estas alturas. Hay explicaciones que remiten a cuestiones racistas por el rechazo europeo a la piel de las personas asiáticas. Hay otras que dicen que tiene que ver con el color de piel que se le ponía a la gente que estaba enferma, pero ostras, reconozco que a mí me impactó imaginarme a J.D. Vance vistiéndose de amarillo Judas Iscariote para ir a ver a su némesis del Vaticano y que luego este se muriese pocas horas después. Y justo después de la Semana Santa, y por suerte el Yankee no le saludó dándole unos besos, sino dándole la mano al menos. Es que es todo tremendo, lo guionizas y no te sale una narración igual de redonda. En fin,
J.D. Vance tampoco ha sido el único líder ultraderechista que fue a visitar a Bergoglio durante su vida. Meloni lo ha hecho en varias ocasiones, por ejemplo, y también Javier Milei, actual presidente de Argentina, país de origen del pontífice. Milei en 2018 dijo del Papa Francisco que era un zurdo hijo de puta que andas pregonando el comunismo por el mundo. Sos el representante del maligno en la casa de Dios, le dedicó estas bellas palabras. Y pues cuando años después, a principios del 2024, Milei fue a visitarle redimido, ya en calidad de presidente, Bergoglio le recibió afablemente con una pullita sibilina. Le saludó preguntándole así como de jajas, ¿te cortaste el pelo? Y entre broma y broma, la verdad asoma. Exactamente, dudo que Bergoglio hiciese esa broma en concreto al mandatario argentino por casualidad, porque como ya hemos hablado en alguna otra fíbula, el pelo de Milei es especialmente significativo para su comunicación política y Bergoglio era un tipo muy consciente del poder de comunicación que encierra en la estética y la apariencia. Por ejemplo, centró muchas veces su discurso en reivindicar el acceso de los pobres a la belleza y no solo al pan, definía eso sí lo que él entendía por belleza pues en sus términos divinos, ¿no? También se declaró contrario a las intervenciones de cirugía estética, del negocio de la moda y el negocio de la apariencia. Y pues bueno, a Milei en su país le llaman el peluca y él siempre ha reivindicado que es lo que tiene así el pelo, no porque le peina Eolo, el dios del viento, y lo dice como un statement de lo rebelde, antisistema e indoblegable que quiere vender, que es como un libertario ultraderechista. Que luego, sin embargo, performa guardar las formas cuando le conviene y se peina cuando le conviene hacerse la foto histórica con el primer papa de la historia precedente del sur global y de Argentina en específico, como hemos dicho. Eso es, porque le amasen o le repudiasen, el punto es que todos querían tener su fotito con el Papa Francisco y no es para menos. Nombrado persona del año por la revista Time en el 2013 o protagonista también de la portada de Forbes en el mes de diciembre del año de su nombramiento e incluso considerado uno de los hombres mejor vestidos de 2013 por la revista Esquire, Bergoglio empezó consolidándose desde el minuto 1, antes siquiera de haber podido hacer mucho como un personaje mediático clave en lo que se refiere a dar publicidad o hacer propaganda, según cada cual lo considere más oportuno, a la Iglesia Católica de cara a las masas, incluso aquellas completamente ateas o convencidamente agnósticas. Y es que sin duda la figura del Papa no tiene por fin únicamente desempeñar una función política y diplomática como como un soberano, ¿no?, jefe del Estado Vaticano, o una función meramente religiosa como cabeza del colegio episcopal y sumo pontífice sucesor del apóstol San Pedro. Es también un instrumento esencial en el ejercicio de ese soft power que cualquier élite o institución del poder que se precie hace ya mucho tiempo que sabe que debe ejercer para sobrevivir y preservarse. De hecho, en un análisis titulado «Y el verbo se hizo imagen, mediatización de la figura papal en la cultura visual», publicado en Humanes y Socials de la Universitat Jaume I, Mercedes Burgos Martínez explicaba que los últimos papas que ha habido han sido ejemplo de espectacularización y celebrificación de la imagen a través de su mediatización a nivel internacional, dado que la imagen resulta fundamental, ¿no?, en el posicionamiento global y la legitimación del poder de las élites. Citando a la autora, decía que tras el marcado secularismo que atravesaba la sociedad del siglo XX, la Iglesia Católica se propuso ampliar sus fronteras y adaptarse a las necesidades del mundo contemporáneo y para ello convocó en el Concilio Vaticano II. Tras esto, el Papa Pablo VI comenzó a propagar su imagen por todo el mundo gracias a los viajes apostólicos que fueron debidamente fotografiados y difundidos por los canales de comunicación mediática. No obstante, continúa la autora, hasta que el polaco Karol Wojtyła no ocupó el trono de San Pedro, no se dio el fenómeno de espectacularización y celebrificación de la figura pontifical. Debido a su carisma y sus dotes actorales, la hibridación de las metáforas papales y el del lenguaje de los iconos mediáticos fue sencilla, dice. Después de la muerte de Juan Pablo II, Joseph Ratzinger ocupó su puesto bajo el nombre de Benedicto XVI. A pesar de su perfil reservado y menos atrayente, su imagen fue propagada también por los diferentes medios. Y con su renuncia al papado en 2013 llegó Jorge Mario Bergoglio, Francisco, con su llamativa presencia y continuó la difusión de su imagen. Recuperó la popularidad del papado. Vamos, que le nombraron específicamente así de progre porque en ese momento la iglesia estaba mermando en adeptos y o se actualizaban y la hacían un pelín más atractiva para ir a la gente o se iban del todo a pique. Eso es, yo no voy a entrar a cuestionar si el Papa Francisco era más o menos revolucionario, eso hizo más o menos, porque eso aquí no es lo que me interesa. Me interesa sobre todo la idea de que la institución es muy consciente de que el Papa tiene que ser lo más atractivo posible para el contexto que se atraviesa.
Igual que a Bergoglio le nombraron en 2013 porque les daba frescura, era argentino, y en América Latina aún tienen el catolicismo como con algo más de tirón, ¿no?, que en otros países quizás, pues a Juan Pablo II le usaron como figura de propaganda anticomunista en la Guerra Fría. O sea, que el Papa, sea cual sea el Papa desde el momento, funciona a todas luces como el influencer del catolicismo. Eso es, literalmente. De hecho, del Papa Francisco, pues nada más ser designado, ya se andaban publicando artículos a tutiplén en los que se señalaba lo diferente que era respecto a Ratzinger, mucho más abierto y moderno y mucho más popular, poniendo en valor, ¿sabéis el qué? Pues sí, su indumentaria. Porque mientras que Ratzinger iba todo engalanado, con bordados y puntillas y las cruces llenas de adornos y llevaba siempre algún motivo dorado por aquí y por allá y los zapatos rojos, ¿no?, que es el color tradicional del poder de los cardenales porque era carísimo de conseguir el pigmento rojo en su momento y demás, pues Bergoglio vestía pues mucho más ligero, austero, de blanco, casi sin galones, con unos zapatos negros feísimos, por cierto, como si hubiese hecho voto de pobreza y voto de minimalismo. Por algo le apodaban el Papa de los pobres. Le nombraron en 2013, estábamos por ciento sufriendo las consecuencias más tremendas de la crisis de 2008, en pleno marco de las políticas de austeridad. Efectivamente. Pero bueno, en fin, yo me voy a ir despidiendo y hoy de la Frívola no nos podemos ir sin recordar una última imagen histórica del Papa Francisco. Porque tan influencer consiguió hacerse que una de las primeras imágenes ultravirales en las redes sociales generadas a partir de la inteligencia artificial allá por marzo de 2023 fue precisamente una foto suya en la que aparecía ataviado con un plumas ultra voluminoso blanco al más puro estilo Balenciaga, que incluso llegó a colar para muchas personas que era verdad, hasta el punto de que desató un debate brutal sobre los riesgos de la IA. Ver así vestido a Ratzinger seguramente pues no habría colado, pero de este señor pues sí. De hecho se empezó a poner de moda publicar ristras de fotos inacabables con las que muchos usuarios y usuarias petaron no solamente X o Twitter, sino también y sobre todo TikTok, esa red social que a muchas personas adultas pues se les presenta como un agujero negro sobre el que no se enteran de nada, ¿no?, y en el que muchos políticos se las ven y se las desean hasta romperse la cabeza para descifrar qué narices tienen que hacer para viralizarse en ella y lograr pues llegar a los jóvenes, ¿no? Pues bueno, resulta que Bergoglio, sin siquiera hacer nada por sí mismo directamente en ese sentido, lo consiguió. Igual tenía el camino ligeramente alienado desde el principio. Muchas gracias, Pau.